Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otra clase más de microelectrónica y microsoldadura. Ya es la primera clase del año. Ahí mientras se van sumando todos ustedes, voy acá preparando las cosas de la clase de hoy. Si me ven medio oxidado es porque ya directamente, literalmente el año pasado no de clase. Pero más allá de eso, pasaron como una semana, 2 semanas sin clase que no tuvimos. Justamente cayó Navidad, Año Nuevo y así. Y nada, y se corta un poquito. Feliz año ahí a todos los que se van comentando, conectando. Feliz año para todos ustedes también, muchachos. Que arranquen muy bien el año, que pónganse objetivos, trabajen por eso y métanle. Que seguramente por eso están acá, ¿no? Eh, en este video del año pasado. Clasificación comedia. Perfecto, muchachos. Entonces, cuéntenme solamente, ¿alguien se fue de vacaciones? ¿No se fueron de vacaciones? Si te fuiste de vacaciones, comenta un 5 como para saber nomás. Yo de curioso nomás. ¿Algunos se fue de vacaciones? Si son del país que sean, se fueron de vacaciones dentro de su país, estuvieron de vacaciones en otro país. Cuéntenme un poquito. Y mientras tanto ahí, vamos arrancando, ¿no, muchachos? Ya somos más de 30. Eh, por las dudas, si alguien me conoce o si alguien no me conoce, si es la primera vez que se conecta, me presento rapidito, acabo que te estés preguntando, che, ¿y este quién es? ¿Qué hace acá? Te cuento en 2 segunditos. Mi nombre es Franco Gutiérrez, soy técnico en microelectrónica y microsoldadura. Tengo ya más de 5 años de experiencia. Después nos vamos a Cancún, yo no sé si me lo dicen en serio o no. Si te va a Cancún de 10. Bueno, me llamo Franco Gutiérrez, soy técnico en microelectrónica y microsoldadura, con más de 5 años de experiencia, ya casi 10. Tuve la oportunidad y la suerte de certificarme internacionalmente con profesores reconocidos como Edgar, Carlos Quisena, Mauricio Cáceres y muchísimos otros profesores más que seguramente ya conozcan porque son de los mejores del mundo y obviamente de los más reconocidos, como acá salgo en la foto con Carlos Quisena, que es el mejor del mundo. Y actualmente estoy trabajando en Warfix, donde ayudamos a más de 180 clientes por mayor a que puedan tercerizar las reparaciones de sus locales con nosotros, ¿bien? Entonces, si cayeron de la nada y no me conocían, bueno, ya me conocen. Si no saben muy bien qué estamos haciendo acá, les cuento brevemente. Básicamente, con todo esto que aprendí en estos 5 años, casi 10 años de experiencia en total, en microsoldadura y reparando placas, después de haber reparado miles de equipos o placas por mayor, y aparte habiéndome capacitado con los mejores técnicos del mundo, hace ya casi 3 o 4 años que van a hacer que estamos dando clases completamente gratuitas de microelectrónica y microsoldadura para todos aquellos que quieran aprender, para todos ustedes que quieran sumar conocimientos. Estamos acá todos los miércoles, casi ininterrumpidamente, de hace ya 134 semanas. Así que bueno, muchachos, quiero leer nomás lo que me estaban comentando ahí, que dicen, se me cayó el trino, se me reventó, no, amiga, no me la conté. Eh, Uno que te recomiende y el RF4 te diría. A ver si se fueron de vacaciones. Bueno, parece que la gente se fue de vacaciones. Ahora sí, muchachos, vamos a arrancar nomás con la clase. Si están listos para arrancar con la clase, comenten un 5. Y lo que vamos a estar viendo hoy es introducción a la electrónica. ¿Bien? Que como siempre les digo yo, de introducción a esta clase no tiene nada. Los que ya hayan visto la clase lo van a saber. No es una introducción, sino que vamos de 0 a 100 en lo que es electrónica de forma muy simple. ¿Bien? Que no sé cómo están ustedes del 0 al 10 en electrónica, ya lo voy a preguntar. Pero básicamente quizás estén pensando cosas como no, pero la electrónica es muy difícil o eso yo lo quise aprender en la facultad y no me salió, o son fórmulas, o son letras, números, cosas raras. O quizás estén diciendo como no, enséñame a soldar, tirate una reparación en vivo. Bien, entonces quédense tranquilos. O sea, vamos a ver todo esto de una forma bastante simple. Los que ya me siguen de hace mucho sabrán que no me gusta explicar de forma muy rara o con palabras técnicas o simplemente complicarle al vicio para que ustedes digan que yo soy inteligente o cosas así. No, yo lo voy a explicar de la forma más tonta posible, de cierta forma, cosa que ustedes lo comprendan, les entre realmente la comprensión, que lo comprendan y sobre todo un ejemplo tan tonto que no se lo olviden nunca más en su vida. ¿Bien? Así que las promesas que yo les hago es que vamos a ver todo con la menor cantidad de tecnicismos posible. O sea, yo les podría explicar las cosas como se las explican en la facultad, por ejemplo, que son todo números, letras, ecuaciones, qué sé yo, o vamos a... no dijo tonto.
No me distraigan, muchachos. Los que ya me siguen hace mucho sabrán que soy muy de distraerme con los comentarios. Y si tiran chistes en los comentarios, literalmente me van a hacer rebobinar 10 segundos. Así que bueno, muchachos, antes de arrancar la clase, coméntenme cómo están ustedes del 0 al 10 en lo que es electrónica. Más que nada para saber, está bien, Marquito. Más que nada yo para saber si la clase les va a servir, ¿bien? Si todos me comentan un 10, es como que la clase va a servir de repaso y es como, bueno, más o menos. Ahora, si todos me comentan un 0, un 1, un 2 o puntajes bajos, sé que se van a ir sabiendo bastante. O sea, la clase va a tener bastante impacto positivo en ustedes y van a irse sabiendo un montón, que es lo que a mí me interesa. Así que no tengan vergüenza de comentar. El único que puede pasar vergüenza estando en vivo soy yo, así que... así que no tengan vergüenza ahí de cosas, de comentar. Si tiene que ser 0, que sea 0. Si tiene que ser un 5, si tiene que ser un 10, lo mismo. Si alguien pone un 10, un 8, lo felicito también, porque son personas que no, o sea, no se conforman con un 8, un 9 y quieren llegar al 10. El color de la remera está igual que el de la Power. Perfecto, muchachos. Entonces, arrancamos nomás. Veo mucho 0, 1, 2. Todos los que estén en 0, 1, 2 o puntaje muy bajo, no se hagan problema, porque como les dije, lo vamos a explicar de forma bastante fácil. Así que no hace falta experiencia ni nada. Y de hecho no va a ser una introducción a la electrónica, sino que si ustedes me prestan atención y después ven la grabación de la clase, van a irse sabiendo un montón de conceptos, literalmente toda la electrónica la van a saber como la palma de su mano. ¿Bien? Entonces, vamos al temario nomás. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Hoy lo que vamos a estar viendo son cosas como electrones, voltaje, corriente, resistencia. Vamos a estar viendo lo que es circuito abierto, por ende también circuito cerrado. Lo que son circuitos en paralelo, circuitos en serie, lo que es jumper o puente, lo que es rebaring. Vamos a estar viendo todos estos conceptos, ¿bien? Si alguien no conoce alguno de estos conceptos, yo lo que les recomiendo es sáquenle una captura de pantalla y al final de la clase, o sea, sáquenle captura. Digan, ¿esto lo sé o esto no lo sé? A cada punto, ¿no? Entonces, la idea es que vos, al final de la clase, lo que ahora mismo no estás sabiendo de toda esta lista de acá, al final de la clase lo deberías saber. O a lo sumo, yo voy a dejar la grabación de la clase por 24 horas y ahí lo puedes repasar. Pero la idea es que tomen captura de pantalla, eh, digan dentro de ustedes cada uno, ¿no? Esto lo sé, esto no lo sé y así. Y al final de la clase vean si lo aprendieron o no. Y sobre todo si algo ya sabían, pero lo sabían un poco medias, lo ideal es que terminen de comprenderlos. Ahora, como les digo, no se asusten con el temario. Puede parecer palabras locas, complicadas, difíciles, pero créanme que lo vamos a ver de la forma más simple posible. Ahora sí, muchachos, si quieren arrancar, comenten un 3 y vamos con todo nomás. Bien, entonces arrancamos. Antes de arrancar, arrancando con esto, tienen que saber la definición de electrónica, primero que nada. Acá donde viene la definición, que es lo que yo más quiero que ustedes se lleven de la clase, que es, ¿qué es la electrónica para mí? Y qué es lo que yo quiero transmitirles a ustedes, este paradigma de lo que es la electrónica, ¿no? Paradigma, para lo que no sepan, es como la forma de ver el mundo, digamos. Entonces, el paradigma que yo tengo de la electrónica es este de acá. Para mí, y lo que yo quiero transmitirles a ustedes, para que ustedes lo vean igual, es que la electrónica no es otra cosa que la forma en la que los humanos encontramos para esclavizar a los electrones y satisfacer nuestras necesidades. ¿Bien? ¿Qué significa esto? O sea, la electrónica literalmente es la forma en la que nosotros los humanos encontramos para esclavizar a los electrones, ya les voy a decir qué es lo que son los electrones, pero encontramos la forma de esclavizar a los electrones para satisfacer nuestras necesidades, ¿bien? Básicamente los electrones son unos bichitos, por así decirlo, que tienen ciertas características como que dejan energía a su paso. Entonces, cuando los humanos descubrieron que podés agarrar a los electrones, manipularlos para que vayan por donde vos querés que vaya, y que te prendan una luz, por ejemplo, acá está la luz prendida, acá está apagada, acá está prendida, eso de ahí son electrones pasando por la luz, ¿bien? Y la electrónica, ¿de qué color son los electrones? Buena pregunta. Creo que no tienen. Básicamente la electrónica se llama electrónica porque es el arte de manipular electrones. O sea, de la palabra electrón viene la palabra electrónica. Y la electrónica es como la ciencia de manipularlos, básicamente. Es la ciencia que estudia cómo se comportan y cómo lo podemos manipular. Fíjense, le voy a poner un ejemplo. A ver si lo tengo por acá.
Básicamente, esta foto de acá es un calefactor eléctrico, ¿no? El calefactor eléctrico lo que hace es que tiene unas barras de metal por la cual yo hago que pasen los electrones, y los electrones cuando pasan por esas barras de metal, lo que hacen es que las calientan, ¿bien? Entonces, si yo sé que los electrones cuando pasen por el metal lo va a calentar, y yo sé exactamente cómo hacer que los electrones pasen por ahí, ¿qué estoy haciendo? Básicamente estoy usando a los electrones para satisfacer una necesidad. Justamente eso es lo que hace la electrónica. La electrónica, como les digo, no es otra cosa que el arte de manipular a los electrones para satisfacer nuestras necesidades. Esta parte de acá quiero que les quede muy clara porque van a ver la electrónica de una forma totalmente distinta y más que nada, cuando les toque aprender un concepto, van a ver que van a entender bien todo, o sea, la parte de comprensión. No me quiero enredar mucho acá, pero acuérdense de esto. La electrónica, olvídense todo lo que ya hayan dicho de la electrónica. La electrónica es el arte de manipular electrones. Por eso se llama electrónica, ¿bien? Entonces, como por ejemplo acá en el calefactor. Ahora sí, capaz que alguno se está preguntando, sí, es el arte de manipular a los electrones. Ahora, ¿qué son los electrones? Bueno, esta es la parte en teoría más técnica, pero lo vamos a tratar de hacer de forma fácil. Básicamente los electrones, como dice acá, es la parte negativa de un átomo, ¿bien? Los electrones viajan a través de un conductor cuando se sienten atraídos por carga positiva y dejan energía a su paso, ¿bien? Pasemos todo esto a español, ¿no? ¿Qué es un electrón? Esto de acá, para que los que no lo sepan y no hayan prestado atención en física, como yo, que nunca me llevé bien con física, con la materia esa, esto de acá es un átomo, ¿bien? Básicamente los átomos están compuestos por tres tipos de partículas. Por esta de acá, que no tienen carga positiva ni negativa, fíjense que no tienen ningún signo. Después tiene protones con carga positiva, y acá está lo que a nosotros nos interesa. Todo lo que dije hasta acá del átomo, tírenlo de su cabeza, no hace falta. Lo que nos interesa a nosotros es que acá están los de carga negativa, que son los electrones, ¿bien? Esos electrones son los que hacen que la luz de tu casa prenda, básicamente. Entonces, la electrónica se centra en manipular a los electrones, ¿bien? Por ejemplo, los circuitos electrónicos, todos han escuchado la palabra circuito electrónico. ¿Por qué se llama circuito electrónico? Porque es un circuito como un circuito de carrera, por ejemplo, pero ¿quién corre esa carrera? Los electrones. O sea, los electrones tienen la capacidad de dejar energía a su paso, y eso me sirve a mí, ¿bien? Fíjense acá, vamos a leerlo lo que dice. Dice, los electrones son la parte negativa de un átomo que viajan a través de un conductor cuando se sienten atraídos por carga positiva, ¿bien? Y dejan energía a su paso. ¿Qué podemos entender de ahí? Básicamente estas tres cosas. A ver si se la dejo acá para que le saquen captura. Acá está. Fíjense que tiene tres características principales. ¿Bien? Los electrones, estos bichitos de acá, tienen tres características. La primera es que viajan a través de conductores. ¿Qué significa esto? Se lo voy a explicar de forma bastante sencilla. Los materiales son, para los electrones obviamente, todos los materiales del mundo básicamente son o conductores o aislantes. ¿Bien? Es como que conductor es por donde los electrones se mueven como pez en el agua, básicamente. Y los aislantes es donde los electrones se mueven como pez en dulce de leche, por así ponerlo, ¿se entiende, no? Entonces, vos tenés conductor y aislante. Y después cada material está en el medio, ¿no? Es como que el material más conductor por el que más fácil es que se muevan los electrones es el oro, por ejemplo. Pero el oro es tan caro que se usa el cobre, que anda bastante bien. Son conductores. Después tenemos por el otro lado materiales como la goma, por ejemplo, o sea, cualquier pedazo de goma es aislante. ¿Por qué es aislante la goma? O sea, los guantes de goma, ¿por qué son aislantes? Porque los electrones le cuesta ir por ahí. Es como un pescado. Imagínate que vos tenés un pescado, ¿no? Si vos metés el pescado en el agua, va a nadar libremente. ¿Por qué? Porque el agua es como un material conductor para el pescado. Ahora, si vos tirás un pescado en dulce de leche, imagínense eso. Imagínate que vos agarrás un pescado y lo metés en una pileta de dulce de leche. Pobre pescadito va a quedar ahí. Bueno, eso pasa con los electrones cuando quieren andar en materiales aislantes, como la goma. ¿Bien? Entonces, punto número 1. Los electrones viajan a través de conductores. ¿Bien? Viajan por metales, por ejemplo, no viajan por goma. ¿Bien? Y pueden viajar por madera porque es un semi-aislante, es como que está al medio. ¿Bien?
Creo que se entiende. No, no le meto más detalle para no arruinar el ejemplo, pero hasta ahí creo que se entiende. Punto número 1, viajan a través de conductores, no de aislantes. Después, se sienten atraídos por carga positiva, ¿bien? O sea, yo sé que si lo quiero hacer ir desde un punto A a un punto B, sí o sí lo tengo que hacer caminar por un material que sea conductor, como el cobre, ¿bien? Ahora, ¿cómo yo hago que vengan desde acá los electrones hasta acá? ¿Cómo voy a hacer eso? Tengo que atraerlos, ¿bien? ¿Qué es lo que atrae a los electrones? La carga positiva, ¿bien? No sé a cada uno de ustedes qué cosa los atrae, pero es como que yo, si quiero que vos cruces un puente y el puente está medio feo, es como que no querés pasar por el puente, yo tengo que ponerte de este lado algo que a vos te atraiga. No sé, si yo tengo tu teléfono, ¿no? Y te digo cruza, vos quizás me digas, no, no te van a cruzar porque me da miedo. Ahora, si yo te digo cruza o te tiro el teléfono al agua, quizás quieras venir a buscar el teléfono, por ejemplo. No sé, si me ocurre muchos ejemplos. Pero básicamente, los electrones me atraen las memorias DDR5, claro. Entonces, si ustedes tienen que cruzar un puente que está bastante peligroso, quizás, no sé, yo le digo Marcos, vení, y dice, no, volá, está loco vos. Ahora, si yo le digo, che, si vos venís, te doy esta caja de memorias RAM para que puedas crear tu propio ChatGPT, Marco va a venir, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Los electrones viajan por conductores, ¿bien? Primero que nada. Después, se sienten atraídos por carga positiva. Hasta acá yo me puedo poner a jugar con los electrones, con todo esto que sé. Yo puedo agarrar y pongo carga positiva y los electrones van, ¿no? Parece que tengo unos autitos de juguetes, con una pista de carrera de juguete. Lo más importante, y lo que hizo que la electrónica en sí sea como una ciencia de la más importante, o sea, hoy por hoy si miran a su alrededor, y el mismo teléfono con el que están usando para verme a mí, es electrónica, o sea, lo que convirtió a los electrones tan famosos para nosotros los humanos, es la última característica realmente, esta de acá. Fíjense, dejan energía a su paso. ¿Bien? Si los electrones no dejasen energía a su paso, nos chuparía un huevo, pero, o los dos. Pero, ¿qué pasa? Dejan energía a su paso. ¿Qué significa esto? No sé. Si yo sé que un bicho camina por un conductor, ¿no? Y que para que venga de un lado a otro tengo que ponerle comidita. No, no me sirve porque el bichito, más que para jugar, no me va a servir. Capaz que puedo tener una jaula de bichitos. Ahora, si yo sé que ese bichito es capaz de prenderme mi computadora, ahí sí yo voy a querer manipular. Entonces, ¿qué pasa? Los electrones tienen tres características. La primera es que viajan por materiales conductores, no aislantes. La segunda es que los tengo que traer con energía positiva. Y la tercera es que la que hizo que los humanos lo esclavicemos básicamente, porque están esclavizados dentro de los circuitos, es que dejan energía a su paso. ¿Qué significa? Que si yo pongo un material conductor, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Este cable de acá es un material conductor, ¿no? Y yo tengo electrones de este lado. Tengo una batería llena de electrones, ¿no? Yo sé que para que vengan de acá hasta acá le tengo que poner carga positiva. Listo, los electrones pasan. ¿Qué es lo interesante? Que como dejan energía a su paso, si yo le pongo un foco, acá imagínense que este de acá es un foco, si yo pongo un foco entre medio, así, a ver si me deja, me colabora para el ejemplo. Más o menos. Bueno, si yo le pongo un foco acá y hago que los electrones pasen por el foco prende, ¿bien? Si yo le pongo un foco, el foco prende. Si le pongo una barra de metal, se calienta. Entonces, cuando descubrimos que los electrones tienen estas tres capacidades y que los podemos manipular libremente, ahí es donde la electrónica se volvió interesante, ¿bien? Esto acá siempre se los cuento como dato interesante porque realmente la electrónica no es otra cosa que el arte de manipular a los electrones para satisfacer nuestras necesidades, ¿bien? ¿Hasta acá se entendió? Entonces, hasta acá lo que vimos es, la electrónica es el arte de manipular a los electrones. Por eso se llama electrónica. Los electrones, ahora les voy a decir bien cómo se manipulan, pero básicamente tienen esas tres características. Si vos le pones un material conductor, los electrones viajan libremente. Ahora, si vos los llamas con energía positiva, los electrones van. Y si vos le metes un foco al medio, te lo prenden. Si vos le metes lo que vos quieras meterle al medio, te lo prende. Entonces, ¿qué hicieron los humanos? Empezaron a formar estos circuitos de electrones, electrónicos para que los electrones pasen por componentes y hagan cosas que nosotros queremos. Que prendan un calefactor,
que, no sé, que prendan un foco o cosas más avanzadas como poder ver una clase por Instagram, ¿bien? Ahora, lo que yo quiero transmitirles de todo esto en resumen es que esto, la electrónica, no es otra cosa que el arte de manipular a los electrones. Y todo en la electrónica se trata de electrones. El voltaje y la velocidad de los electrones, la resistencia y la resistencia al paso de quién, de los electrones. La corriente es la cantidad de qué, la cantidad de electrones, ¿bien? La electrónica es la ciencia de manipular a los electrones y todo en la electrónica se trata de electrones. Quizás ustedes ya tengan las definiciones de voltaje, corriente, resistencia, pero con este paradigma, que es importante que lo sepan, lo van a ver de una forma muchísimo más clara y sobre todo se le va a quedar para siempre. Les voy a poner un ejemplo. Ahora vamos a pasar a los conceptos básicos de la electrónica, que son voltajes, que son corriente y que son resistencia. ¿Bien? Ahora, fíjense que todo se trata de electrones. Vamos a ver, por ejemplo. Aprovechen para sacar captura acá. Si hasta acá se entendió todo bien, comenten un 5 y vamos a pasar a la parte de voltaje, corriente y resistencia. Después, si algo les genera dudas, al final de la clase vamos a hacer una parte de preguntas y respuestas, así que aprovechen y sáquense todas las dudas ahí. No porque la clase sea gratuita, voy a darle información a media o no le voy a contestar las preguntas. La idea es que ustedes se vayan sabiendo todo lo que tienen que saber sobre electrónica. ¿Bien? Entonces, pasando acá a la parte de voltaje, vamos a ver. ¿Qué es el voltaje? Fíjense que todo se trata de electrones. El voltaje básicamente es la velocidad o la fuerza con la que los electrones viajan por un conductor. ¿Bien? Digamos, la velocidad o la fuerza con la que los electrones viajan se le llama voltaje. Y esto acá se puede medir en voltios. ¿Bien? Entonces, si yo puedo tener, digamos, un electrón, 5 electrones o 1.000.000 de electrones. No importa. El voltaje lo que le interesa es a qué velocidad va por el circuito. Imagínense, por ejemplo, una carretera, ¿no? Una carretera con autos, ¿no? El voltaje viene siendo la velocidad. Digamos, los autos son los electrones, obviamente, y el voltaje es la velocidad a la que viajan. Yo puedo tener un auto, 5 autos o 2.000 autos viajando por ahí, pero a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es a qué velocidad va. Si yo tengo un auto, pero que viaja muy rápido, entonces yo tengo mucho voltaje. ¿Bien? Si yo tengo un electrón, uno solo, un electrón solamente, un pobrecito electrón, pero el electrón viaja a la velocidad de la luz, entonces yo tengo mucho voltaje. ¿Bien? Acuérdense, el voltaje es la velocidad o la fuerza con la que los electrones viajan por el conductor o por el circuito. ¿Bien? Entonces, voltaje es la velocidad o la fuerza. Presta atención que yo después le voy a hacer una preguntita y con eso me va a quedar bien claro si lo entendieron. Ahora, después lo que tenemos es corriente, ¿bien? Voltaje y corriente son como muy confundidos, o no muy confundidos, pero se los mezcla mucho. Es como, no tengo voltaje, no tengo corriente, se me fue la luz. Es como que parece que es todo lo mismo, ¿vieron? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre voltaje y corriente? Que siempre hablando de electrones, el voltaje, como les dije, es la velocidad a la que van, ¿bien? Ahora, la corriente no es la velocidad, sino la cantidad de electrones que hay viajando. Entonces, si yo les digo que tengo mucho voltaje, no importa si tengo uno solo o tengo 10 millones de electrones, ¿bien? El tema es que si yo les digo que tengo mucho voltaje, saludo Alexis, si yo le digo que tengo mucho voltaje, es lo que le estoy diciendo es que hay mucha velocidad, o que el electrón o los electrones que haya están yendo muy rápido, ¿bien? Si yo le digo que tengo poco voltaje, es que están yendo lento, básicamente. Eso es el voltaje. Ahora, si yo le digo que tengo mucha corriente, yo le estoy diciendo que hay muchos electrones, ¿bien? ¿Por qué? Porque la corriente se refiere a la cantidad. Entonces, si yo tengo mucha corriente, significa que tengo muchos electrones. No importa si van rápido, si van lento. Si yo tengo un solo electrón, por más que viaje a la velocidad de la luz, yo tengo poca corriente. Tengo un solo electrón de corriente, ¿bien? Ahora, si yo tengo 10 millones de electrones, por más que se muevan despacito o muy lento, yo tengo mucha corriente, ¿bien? Entonces, quiero que quede claro la diferencia. Dame un segundo que voy a prender el aire porque me estoy cocinando. Fíjense para lo que sirven los electrones, ¿no?
Entonces, voltaje es la velocidad, corriente es la cantidad. Ahora, antes de pasar a la parte de resistencia, que básicamente la palabra resistencia es muy obvia, quiero hacer una pregunta. Si yo tengo un solo electrón, ¿no? Si yo tengo un circuito donde tengo un solo electrón, uno solo, solito, pero que viaja muy rápido, ¿qué es lo que tengo? Les doy una pista, o sea, tengo mucho voltaje, tengo poco voltaje, tengo mucha corriente, tengo poca corriente, tengo mucho voltaje y poca corriente, mucha corriente y poco voltaje. ¿Qué tengo? A ver si alguien se anima a responder ahí. Acuérdense, el voltaje es la velocidad de los electrones, sin importar cuántos sean. Y la corriente es la cantidad de electrones, sin importar a qué velocidad se mueve. Claro, mucho voltaje. Bien, 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 mucho voltaje. ¿Por qué? Por más que... Ahí está, eso mismo que dijo Frank. Exactamente, bien. Mucho voltaje y poca corriente. Amperes, como lo que dijo ahí. Entonces, ¿haces algún sorteo de alguna máquina? Me dijeron de uno en Tools que quieren hacer un sorteo, pero todavía no llegamos a nada. Y si se me rompe una máquina, no, hoy por hoy estoy muy vago, no la arreglo. Antes sí, antes hasta me la fabricaba. Entonces, bien, ya entendieron lo que es voltaje y corriente, ¿bien? Ahora vamos con la resistencia. Fíjense que la persona, ¿no? La persona que le puso los nombres a las cosas de la electrónica no se gastó mucho. O sea, y tampoco quiso que sea complicado. ¿Vieron que la electrónica en cierto punto por ahí parece complicada? Bueno, fíjense. El voltaje le pusieron a la velocidad y es básicamente empieza con B corta. O sea, se van a acordar que voltaje es la velocidad porque empieza con B corta. La corriente es la cantidad. Y de hecho la palabra corriente apunta a la cantidad no solamente en la electrónica, sino que en el agua, por ejemplo. O sea, si yo le digo que tengo mucha corriente de agua, significa que hay mucha agua. ¿Bien? O sea, me estoy refiriendo a la cantidad. Si yo le digo que en una ruta hay mucha corriente de autos o que hay mucho tráfico o mucha corriente de tráfico pasando por esa ruta, significa que hay muchos. Capaz que los autos van lentos porque cuando tenés mucha corriente vehicular en una sola ruta, los autos van lentos. Pero yo con la palabra corriente me refiero a la cantidad, ¿bien? Y de hecho la corriente de electrones es la cantidad de electrones que va por el circuito, ¿bien? Fíjense que le pusieron como nombres muy intuitivos. Después cuando lo quieren aprender en la facultad o cuando yo lo quise aprender en la facultad, me marearon y me pasearon por todos lados y me tiraron palabras en inglés, francés, palabras inventadas, todo. Y al final terminé siendo simple, ¿bien? Ahora, fíjense la última prueba de que esto es muy simple. La parte de la resistencia, ¿bien? Último concepto básico de la electrónica. La resistencia es literalmente la resistencia al paso de los electrones, ¿bien? ¿Qué es la resistencia? La resistencia son los obstáculos que encuentren los electrones en su camino, ¿bien? O sea, la dificultad que tienen en el paso. Esto de acá se conoce como resistencia y se puede medir en escala de ohmios, ¿bien? Entonces, ¿qué es la resistencia? Fíjense que básicamente la resistencia es la resistencia al paso de los electrones, ¿bien? Exactamente, fíjense cómo todo concuerda cuando conectas la electrónica con la vida diaria, ¿no? Entonces, si yo te digo que tengo que hacer un trabajo y ese trabajo me genera mucha resistencia, ¿qué estoy tratando de decir? Que me cuesta, o sea, que es como que se me hace difícil ir y hacer el trabajo, ¿bien? O, por ejemplo, levantarme a las 6 de la mañana es algo que me genera mucha resistencia. ¿Qué significa? Que me cuesta, ¿bien? Entonces, básicamente la resistencia, hablando en la electrónica, es la resistencia que los electrones tienen para llegar de un punto al otro, ¿bien? Y esto tiene mucho que ver con el tema de lo que les hablaba hoy, que hay materiales más conductores, por los que los electrones viajan bastante cómodos, y hay materiales aislantes, que los aislantes en realidad no son otra cosa que materiales con muchísima resistencia, ¿bien? La resistencia la convierte en calor, tal cual, sí. Ahora, todo esto de acá que no tiene nada que ver en cierta parte con la clase, pero lo que pregunta Antonio es una pregunta que por ahí todos la habrán escuchado, que es la resistencia se convierte en calor. Fíjense que tiene mucho sentido, ¿por qué? Imagínate que vos tenés que pasar por un tubo, ¿no? Imagínate que a vos te tienen que pasar por un tubo.
Y el tubo, porque vos tenés que pasar, es mucho más grande que vos, ¿no? Eso no va a generar fricción, ¿bien? No va a generar resistencia. La resistencia es fricción. Y la fricción, digamos, hace calor. Ahora, si vos tenés que pasar por un tubo muy cerrado y vas a estar rozando todas las partes así del tubo, es como que te metes por el tubo y vas rozando con todas las paredes y cosas así, ¿qué va a pasar? Cuando vos raspas así, ¿qué pasa? Generas calor. ¿O qué pasa cuando agarras, por ejemplo, un cordón? Así agarras un cordón, imagínense que esto es un cordón. ¿Qué pasa cuando yo lo apriete fuerte, así lo aprieto fuerte, y tire para allá así? Me voy a quemar la mano, ¿bien? ¿Por qué? Porque tiene mucha resistencia para pasar. Ahora, si yo lo agarro así, ¿bien? Y lo paso para acá, esto no me quema. ¿Por qué? Porque no tiene resistencia, no tiene fricción, no raspa con nada. Entonces, ¿por qué la resistencia se convierte en calor? Por eso mismo, porque los electrones tienen que hacer tanta fuerza que termina habiendo tanta fricción y tanta carga energética en esa parte que se calienta. Entonces fíjense cómo todo tiene una explicación o todo tiene una lógica. No es como que la electrónica es magia, que es impredecible, que es difícil de entender. De hecho, si vos la comprendes bien, hasta con el mismo sentido común vas a entender por qué pasan las cosas. ¿Bien? Ahora, no me quiero ir mucho por las ramas, pero se los tiraba como dato curioso, aprovechando la pregunta. Entonces, repasando un poquito, los tres conceptos básicos de la electrónica son el voltaje, que es la velocidad a la que van los electrones. Después tenemos la corriente, que es la cantidad de electrones que yo tengo viajando por el circuito, ¿bien? Que esto se mide en amperes. Y después tenemos la resistencia, que la resistencia es la dificultad que tenga al paso, ¿bien? O sea, si yo tengo una resistencia 0, significa que los electrones pueden ir muy fácilmente. Ahora, si yo tengo una resistencia de 1000, los electrones le cuesta mucho. Entonces, básicamente, mientras más alta sea el número de resistencia, significa que más le cuesta a los electrones pasar, más fricción genera, entonces genera mucho más calor, ¿bien? Entonces, fíjense cómo todo termina teniendo un sentido. Espero de todo corazón que me vayan siguiendo. Tengan en cuenta que es la primera clase que doy desde el año pasado, pero o sea, sí, más allá del chiste, creo que hace un par de semanas que no doy ninguna, pero ninguna clase, y estoy recién retomando. De hecho, me había olvidado de conectar las luces, todo, así que espero de todo corazón que me estén siguiendo, ¿bien? Si hasta acá vienen bien, comenten un 3 y pasamos ahora sí con los conceptos de circuito abierto y circuito cerrado, ¿bien? Entonces, circuito abierto y circuito cerrado. Esto de acá es bastante sencillo. Antes de explicárselo, déjenme tomar algo. La resistencia solo hace disminuir la corriente o el voltaje. La resistencia es lo que te disminuye. Tengo entendido que es ambos. No, lo que te disminuye la resistencia es la corriente. Porque el voltaje en sí sigue siendo el mismo. O sea, los electrones viajan a la misma velocidad. Claro, los electrones viajan a la misma velocidad, pero pasan menos al otro lado. ¿Qué carrera estudié? Vos sabés que ninguna. Bien, entonces, ahora sí, circuito abierto y circuito cerrado. ¿Bien? ¿Qué es lo que es circuito abierto y circuito cerrado? Quizás muchos de ustedes hayan escuchado la palabra de circuito abierto, pero nunca hayan escuchado la palabra circuito cerrado. ¿Por qué? Porque circuito cerrado y circuito abierto es básicamente esto de acá. Es muy, pero muy simple de entender, y sobre todo de verlo, ¿no? Básicamente, acá yo tengo un circuito cerrado. Un circuito cerrado es un circuito que funciona bien, ¿bien? Todo circuito que esté funcionando bien es un circuito cerrado. ¿Por qué es un circuito cerrado? Porque yo tengo acá, por ejemplo, electrones negativos, en esta parte que fíjense que acá tenemos un foco, ¿bien? Acá hay un foco de luz, y acá tengo algo que dice más y menos. Nosotros sabemos que los electrones son carga negativa que se siente atraída por la carga positiva, ¿bien? Y va a buscarla, básicamente. Entonces yo lo que armo es un circuito muy simple. Agarro acá a los electrones de carga negativa, le pongo un caminito acá, conductor de baja resistencia, para que no tengan problemas en pasar. ¿Hasta dónde? Hasta la carga positiva. Hasta acá, ¿ven? Hasta la carga positiva. Y al medio le meto un foco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
Los electrones van a salir de acá, van a recorrer el caminito, van a pasar por el foco, lo van a prender y van a llegar hasta acá, ¿bien? Entonces yo ahí lo que estoy haciendo es básicamente manipular a los electrones para que prendan el foco, ¿bien? Pongo los electrones, los llamo con carga positiva y van a venir de un lado al otro y listo. Eso de ahí básicamente es un circuito cerrado. Un circuito cerrado porque está todo perfecto. ¿Qué pasa si a mí se me corta este circuito? Lo que va a pasar es que si el circuito se me corta acá, deja de funcionar, ¿bien? ¿Por qué? Porque los electrones no pueden viajar por el aire. Quizá alguno me vaya a decir, sí, sí se puede, ahí vamos con eso. Pero ¿qué pasa? Los electrones acá están en esta parte, ¿no? Y acá fíjense que está cortado, ¿bien? Este corte de acá en la línea es lo que provoca el circuito abierto. Básicamente, un circuito cerrado es cuando funciona, ¿bien? Cuando está todo perfecto. Y un circuito abierto es cuando en una parte del circuito o en una parte del camino de los electrones está cortado. Imagínense que ustedes tienen que ir por un puente, ¿no? Están en una calle, de esas calles que son altas, que están suspendidas en el aire, suspendidas como si estuviesen flotando. Imagínense que ustedes están manejando por una calle en altura y de la nada se encuentran con un hueco, ¿bien? O sea, con un pedazo de calle que falta. Ustedes no van a poder pasar hacia el otro lado. Imagínense que la calle no es que tiene un pozo, sino que directamente está así. La calle termina acá y recién para llegar al otro lado tendrías que saltar una rampa, para que se entienda, ¿bien? Entonces, eso le pasa a los electrones cuando tenemos un corte acá. Y esto de acá se llama circuito abierto, ¿bien? Es como una pista de carrera que corren los electrones. Si está cerrada, está bien. Y si está cortada, es un circuito abierto. ¿Se entiende esto de acá? Porque literalmente no hay ninguna magia o cosas raras o cosas complicadas. Básicamente, un circuito cerrado es cuando está todo bien. Y un circuito abierto es cuando la pista por la que yo tengo para que los electrones corran, que puede ser tranquilamente un pedazo de cable, por ejemplo, si este cable se corta, el circuito queda abierto. Y yo lo que tengo que hacer es hacerle un puente o un jumper para cerrar el circuito y que los electrones vuelvan a poder circular, ¿bien? Es eso. Si alguna vez escucharon estos conceptos de jumper, puentes, de línea abierta, de reconstrucción de línea, es básicamente que los electrones, si no tienen un camino unido, no van a pasar, ¿bien? Cuando se abre, directamente dejan de pasar y yo lo que tengo que hacer es puentearlo para cerrar el circuito. ¿Qué dicen ahí? Cuando los electrones se abren, producen una caída de tensión que la llaman escala de diodo. No, todo eso de caída de tensión y escala de diodo lo vamos a ver ya en la clase de multímetro porque no los quiero marear, pero tiene que ver, pero no del todo. Ya lo vamos a ver en la próxima clase. Hay algo que no entiendo. Todas las preguntas que tengan, anótenlas y al final de la clase aprovechen que le voy a sacar todas las dudas ahí. Bien, entonces básicamente, circuito abierto y circuito cerrado es... Circuito abierto es cuando está bien, circuito cerrado es cuando se corta y yo lo que tengo que hacer es un puente de punta a punta para volver a cerrar y que los electrones pasen. ¿Bien? Esto de acá ya lo voy a reforzar más al final de la clase porque digo que no es que le costó entenderlo, sino que no le encontré el ejemplo correcto para que lo entiendan. ¿Bien? Entonces, ahora pasemos a lo que es componente en paralelo o en serie. Si alguien tiene preguntas con todo esto, vaya anotándolas ahora y me las pregunta al final. Les diré que me las pregunten ahora, pero sé que me voy a distraer y me voy a ir por las ramas. ¿Bien? Exactamente, el circuito abierto es el que no funciona. Ahora, vamos con otro concepto, ¿bien? De componente en paralelo y componentes en serie. Seguramente más de uno habrá escuchado este tema de componente que esté en paralelo, si está en serie, que si lo retiro lo tengo que volver a colocar si está en serie, que si está en paralelo no lo tengo que volver a colocar. Si alguna vez escucharon cosas así y se preguntaron, bueno, ¿cuál es la diferencia de por qué si lo saco, el teléfono prende y no hace falta que lo coloque? ¿O por qué este otro componente cuando se daña, sí o sí tengo que sacarlo, pero después tengo que volver a colocarlo porque si no, el teléfono no funciona? ¿Bien? Vamos a ver justamente esas tres cosas. Vamos a ver los componentes en paralelo y serie. Vamos a ver sin vueltas, como les digo siempre. Vamos a ver sin vueltas y a lo que nos interesa estas tres cosas. Vamos a ver qué diferencia hay entre cada uno. Vamos a ver después qué pasa si no está cada uno. O sea, qué pasa si me falta un componente en paralelo. O qué pasa si me falta un componente que esté en serie. Entonces vamos a ver eso. Y después vamos a ver cómo distinguirlo rápidamente.
esta parte de distinguirlo rápidamente, no hace falta que se las explique. Literalmente cuando entiendan y realmente comprendan cuál es la diferencia entre un componente en paralelo y uno en serie, yo les voy a preguntar, ¿cómo podría yo diferenciar uno sin usar un plano esquemático? Y vamos a ver si aciertan. A ver. Entonces, vamos a ver acá. Le voy a poner dos ejemplos. ¿Ven? Yo acá tengo un recorte de un plano esquemático. No se asusten, no hace falta que lo comprendan todavía. Lo veremos en la clase de esquemático más adelante. Pero acá tengo un componente que está señalado, que es en paralelo, y acá tengo otro que está en serie. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre uno que está en paralelo y uno que está en serie? Fíjense. Básicamente, el que está en paralelo, si yo les quiero ahorrar bastante, el que está en paralelo es un componente que tiene una pata a la línea positiva y la otra a tierra. ¿Bien? Imagínense que esto de acá es un componente. ¿Bien? El componente siempre tiene dos extremos. ¿Bien? Lo que va a diferenciar si está en paralelo o en serie es si el componente está una pata a la línea positiva y la otra pata está simplemente a tierra, ¿bien? El componente está en paralelo. ¿Bien? Ahora, si quieren tener una definición mucho más fácil de recordar, acuérdense de esto. Un componente que está en paralelo es un componente que tiene alguno de sus extremos a tierra. ¿Bien? Si el componente tiene alguna pata a tierra, significa que está en paralelo. Si no tiene ninguna pata a tierra, significa que está en serie. O sea, es lo único que tienen que saber. ¿Bien? Fíjense, les voy a mostrar los ejemplos. Acá. Acá yo tengo una línea, ¿no? La flecha está señalando esta línea de acá. Fíjense que acá tiene varios componentes colocados. No hace falta que lo sepan, se los digo yo, son capacitores. Pero lo interesante acá es que este capacitor, o este que está marcado, tiene dos extremos, ¿bien? Tiene este de acá, arriba, y tiene este de acá abajo, ¿bien? El de acá arriba está conectado a la línea positiva, ¿bien? El de acá está conectado a la línea positiva. Y el otro está a tierra, ¿bien? Estas tres rayitas de acá abajo significa que el componente está a tierra, ¿bien? Entonces, básicamente, cuando un componente tenga cualquiera de sus partes a tierra, significa que el componente está en paralelo. Ahora, si el componente no tiene ninguna de sus líneas a tierra, significa que está en serie. Por ejemplo, esta resistencia de acá. Fíjense, acá yo tengo una línea positiva, ¿bien? Tengo la resistencia y después la otra pata está atada a esta línea positiva. O sea, la resistencia está puesta de esta forma. Tengo una línea positiva de este lado, así, el componente y otra línea positiva de este lado. Entonces, el componente, este de acá, no tiene ninguna pata a tierra. Tiene esta parte de acá a una línea positiva. Esta otra de acá está a otra línea positiva. O sea, ¿tiene pata a tierra? No. Entonces está en serie. ¿Bien? Ahora, el capacitor este de acá que les mostraba, ¿tiene pata a tierra? Este de acá. Acá. Sí, tiene pata a tierra. Entonces, está en paralelo. ¿Bien? Ya está. O sea, no tienen que memorizarse definiciones ni nada. Componente que tenga pata a tierra, está en paralelo. Componente que no tenga pata a tierra, está en serie. ¿Bien? Entonces, fíjense, acá sin vueltas y a lo que nos interesa, ya entendimos las diferencias. Componente en paralelo es aquel que tenga una pata a tierra. Y un componente en serie es aquel que no tenga pata a tierra. ¿Bien? Ahora, ya saben las diferencias. Ahora, ¿qué pasa si no está cada uno? ¿No? ¿Qué pasa si yo agarro una placa y le saco un componente en paralelo? ¿Bien? ¿Y qué pasa por el contrario si yo agarro una placa y le saco un componente, pero le saco un componente en serie? ¿Bien? Acá donde yo sí quiero que ustedes comprendan un poquito más. No que lo memoricen, sino que realmente lo entiendan. Voy a poner un ejemplo pero muy simple. ¿Bien? Imagínense que yo tengo esta línea de acá. ¿Bien? Esta línea de acá es un cable, literalmente es un cable. Esta de acá es un cable conductor. ¿Bien? Yo quiero que la corriente llegue desde mi cargador hasta esta cajita, ¿no? Entonces yo lo voy a conectar acá. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un componente en paralelo y uno en serie? Un componente en paralelo básicamente está así. Está colgado sobre la línea. ¿Bien? La línea existe sin importar si este componente está o no está. Básicamente un componente en paralelo está así. Fíjense que la línea con el componente se ve así. ¿Bien? Si yo le saco el componente, ¿qué pasa? La línea sigue estando, sigue existiendo
y sigue estando perfecta, ¿bien? Entonces, un componente en paralelo, si yo lo saco un componente en paralelo, un capacitor por ejemplo, básicamente la línea ni se entera. Si yo tengo 20 de estos componentes en la línea, así, uno al lado del otro, y yo le saco uno solo, básicamente es como robarle $10 a Bill Gates, ¿bien? No se va a dar cuenta, no se va a enterar nunca. Ahora, si vos le robas $10 y la persona solamente tenía esos $10, sí se va a dar cuenta, ¿bien? Es un tema de lógica. Entonces, ¿qué pasa si yo saco un componente en paralelo? ¿Bien? La línea sigue existiendo, no va a pasar nada. Ahora, si era el único componente que estaba en la línea y vos vas y se lo sacas, bueno, ahí sí, algo le va a pasar. O supónganse, si la línea tenía dos componentes solamente y vos le sacás uno, y sí, ya le sacaste directamente el 50% de la capacitancia que tenía, por ejemplo. Entonces, esto de acá, ¿qué pasa si no está cada uno? Bueno, si falta un componente en paralelo, básicamente pasa muy poco, o sea, pasa poco y nada, porque mayormente las líneas es muy raro que tengan poquitos capacitores. Entonces, si yo le saco un componente en paralelo, la línea sigue estando, tiene otros componentes más y no se entera. ¿Bien? Ahora, por el contrario, ¿qué pasa si a mí me falta un componente en serie? ¿No? Que acá es donde se arma el problema. Por eso quiero que lo diferencien. Fíjense esto de acá. Un componente en serie no tiene pata a línea negativa. ¿Qué significa? Que las dos patas están a cada una a una línea positiva y las están uniendo. ¿Bien? Por ejemplo, esta resistencia de acá, si se fijan, nosotros tenemos acá una línea positiva que se está comunicando con esta otra línea positiva gracias a esta resistencia. ¿Bien? Entonces yo tengo una línea positiva por un lado que se comunica con otra línea aparte gracias a ese componente. Entonces fíjense qué pasa acá. Yo tengo ahora una línea positiva por un lado, ¿bien? Que está acá. Imagínense que yo conecto este cable a este componente. Y al otro lado le conecto otro cable. A ver si lo tengo acá. Acá está. Imagínense que, es más, le vamos a poner de otro color. Así, para que se entienda. ¿Bien? Entonces yo acá a este componente le conecto otra línea aparte. ¿Bien? Ahora, yo tengo esta línea de acá conectada con esta otra línea gracias a este componente. ¿Ven? Ahí se ve claro, ¿no? Tengo una línea y otra línea. Esto acá está en serie. ¿Por qué está en serie? Porque tiene un lado positivo y otro lado positivo. Y este lado recién carga el teléfono. Ahora fíjense esto, que es interesante. ¿Qué pasa ahora si en vez de yo quitar un componente en paralelo, saco este de acá que está en serie? Fíjense lo que pasa. Lo saque y queda desconectado. Entonces, si yo vengo y enchufo esto a cargar, así lo enchufo, fíjense, ahí está enchufado, ¿no? Pero está desconectado acá, ¿ven? Esto pasa si vos sacas un componente que está en serie. Directamente cortas la línea, ¿bien? Por eso es importante saber la diferencia entre un componente que está en paralelo, que si vos lo sacas, no pasa nada. Ahora, si estaba en serie, cortaste la línea. Y si la línea está cortada, tenés un circuito abierto. Esto de acá básicamente es lo que se llama circuito abierto, ¿bien? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que venir y reemplazar el componente. Agarro así otro componente y ahí las líneas me quedan unidas de vuelta y acá sí ya están conectadas nuevamente, ¿ven? Y esto carga. Entonces, fíjense, la diferencia básicamente es un componente en paralelo y uno en serie es muy simple. Un componente en paralelo tiene pata tierra y está colgado sobre la línea y el componente en serie directamente está uniendo dos líneas. Entonces, ¿qué pasa si yo saco uno y saco otro? Si yo saco un componente que esté en paralelo, no pasa nada. Si yo saco un componente que esté en serie, la línea va a quedar cortada. En este caso, por ejemplo, si yo saco esta resistencia, esta línea va a quedar descomunicada, se dice así, se va a quedar desconectada de esta otra, ¿bien? Esta parte se entiende. Comenten ahí un 5, como para saber si me vienen siguiendo. Comenten un 5 si se entendió bien, con los ejemplos que le puse. Componente en paralelo, si lo sacas, no pasa nada. Ahora, componente en serie, si lo sacas, estás cortando la línea, estás quitando la comunicación, estás cortando un pedazo de carretera, estás dejando circuito abierto, o lo que se le conoce más en el tema de placas celulares, le decimos la línea abierta, y lo que tenés que hacer es volver a colocar el componente, ¿bien? Podrías puentearlo, pero no es recomendable. Bien, entonces, ahora sí,
vamos a pasar a la parte de jumper y puentes, después la parte de revaling si es que llegamos, y ese sería el final de la clase y ahí vamos a evacuar todas las dudas que tengan, ¿bien? Entonces, espero que vengan entendiendo todo acá. Como se dieron cuenta, yo les dije al principio de la clase, no es una introducción a la electrónica, literalmente es todo lo que tienen que saber sobre la electrónica, así que aprovechenlo. Ahora, vamos acá con el tema de jumper y puente, que esto de acá es muy simple. Un jumper o un puente es cuando yo sueldo un material conductor para unir, para cerrar un circuito abierto, ¿bien? Imagínense que yo tengo este cable, ¿no? Y este cable se me corta a la mitad. Yo puedo agarrar y soldar los dos extremos con un cable, y eso de ahí se le llama jumper, ¿bien? Cuando ustedes escuchan que tienen que hacer un jumper o que tienen que hacer un puente, es básicamente soldar un cable de un punto al otro para poder cerrar un circuito, ¿bien? Como dice acá, fíjense, el jumper o el puente, que es lo mismo, son dos sinónimos, dos formas de decir a lo mismo, es unir un punto A y un punto B utilizando un material conductor. Y esto de acá se utiliza para cerrar un circuito. ¿Vieron lo que vimos recién de circuito abierto, circuito cerrado? Bueno, cuando yo tengo un circuito abierto, que es este de acá, imagínense, yo tengo este circuito que se abrió por esta punta, le hago un puente o le hago un jumper y ya me queda el circuito cerrado, como así, ven, y queda funcionando, ¿bien? Entonces eso de ahí es un jumper o un puente. Es muy simple, muy sencillo. Y después tenemos la parte de revaling, ¿bien? La parte de revaling es bastante simple de entender. Básicamente, revaling, si lo traducimos del inglés al español, significa re-val-ing. ¿Qué significa? Significa algo así como rehaciendo las bolitas, ¿bien? Re significa re de rehacer, val significa bola o esfera, y la palabra ing es la terminación de haciendo, ¿bien? Entonces, como dice acá, traducido en inglés, es rehacer las bolitas. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos, por ejemplo, los circuitos de la placa, los circuitos integrados, si nunca lo habían visto por debajo, se unen a la placa mediante todos estos puntitos de acá, ¿ven? Todos estos circulitos, todos estos puntitos que ustedes ven acá, fíjense que hacen contacto con cada uno de estos puntitos que tiene la placa, ¿ven? Entonces, básicamente, yo tengo que soldar este integrado acá con la placa y cada puntito, cada esfera o cada val, que se le dice en inglés, tiene que soldar bien. ¿Qué pasa? Cuando el teléfono se golpea, alguna de esas esferas deja de hacer contacto, se quiebra, ¿bien? Es como que la esfera de soldadura se rompe, se quiebra. Entonces, yo para volver a soldarlo, lo que tengo que hacer es sacarlo, limpiar todo el estaño viejo, volver a rehacer todas las esferas, ¿bien? Estas esferas de acá yo las tengo que volver a hacer. Por eso se llama revaling. Tengo que revalinar, también se le dice en español. Entonces, yo tengo que revalinar, que lo que significa es hacer todas estas esferas de vuelta y ahí soldarlo de vuelta a la placa. Entonces yo así ya me aseguro que el equipo no va a fallar a futuro, ¿bien? ¿Por qué? Porque contrario al revaling, hay una práctica que se llama reflow, ¿bien? El reflow, que muchos lo confunden, no es lo mismo que el revaling. Revaling es, en inglés lo que te dice la palabra es que vos rehaces las bolitas, o sea, las borras y las haces de vuelta. En cambio, el reflow es resoldar. Es, si a mí se me cayó la placa y se me fracturó una sola esfera, en vez de sacarlo y hacer todo de vuelta directamente, le doy un poquito de calor para que el estaño se derrita y vuelva a hacer contacto con la placa, ¿bien? Esto último se llama reflow. Lo que es correctamente dicho el revaling básicamente es agarrar, levantar el circuito, limpiar todo, rehacer las esferas y volver a soldar. Reflow es solamente dar un poquito de calor y soldarlo. ¿Qué pasa? Se los digo de entrada nomás, el reflow, salvo que sea un integrado muy chiquito, como los integrados de Wi-Fi en los A10S, por ejemplo, si vos le das un poquito de calor y se asienta, lo que pasa es que sigue teniendo el mismo estaño de fábrica. Y el estaño de fábrica no son muy buenos. Que eso mismo hace que cuando el teléfono se golpea, se desuelde. Entonces, ¿qué pasa? Vos le das un poquito de calor, el integrado baja, se suelda un poquito. Cuando al cliente se le vuelve a caer el teléfono, se va a volver a romper la soldadura, ¿bien? Cuando se rompa la soldadura, va a volver por garantía y así va a estar. Entonces, lo correcto es sacarlo, cambiar el estaño de fábrica, ponerle uno nuevo de mejor calidad y ahí sí soldarlo, ¿bien?
y hacerle un revaling, que revaling es re-val ing, o sea, el val es la esfera, reval, o sea, vos tenés que hacerle un reval, tenés que rehacer las esferas, ¿bien? Fíjense eso que dice acá, lo que dice Ale, siempre creí que el revaling era reflow. Bien, esto de acá es una creencia muy común, o sea, es como muy confundido. Piensan que la práctica de reflow le dicen revaling. Entonces, creo que más que nada en la parte de computadoras se empezó a confundir esto porque los técnicos de computadoras descubrieron el reflow y lo cobraron como revaling, digamos. Entonces, no, un reflow, darle calor, no es revaling. De hecho, traducido significa esto, rehacer las bolitas. Si vos no rehiciste de cero las esferas, no fue un revaling, ¿bien? Está mal, está bien, te va a volver de garantía, lo vas a sufrir, vas a aprender por las malas, seguro. Pero es una práctica, existe y, bueno, ya saben la diferencia entre revaling y reflow. Así que bueno, muchachos, hablé mucho, ¿no? Ya llegué justo, son y 57, a las 8, no, perdón, a las 9 en punto Instagram me corta el vivo, así que vamos ahora sí con el resumen y las dudas. ¿Cómo vamos a hacer la parte del resumen y las dudas? Básicamente lo que vamos a hacer es que todas las cosas que ustedes no entendieron, pregúntenlas. ¿Cuándo lo van a preguntar? Desde ya. Ya mismo empiecen a preguntar. ¿Por qué? Porque todas las cosas que ustedes preguntan ahora, yo las veo de acá a un minuto. Entonces yo mientras voy haciendo el resumen, ustedes aprovechen todas las dudas que tenían, pregúntenlas y voy a ir respondiendo una por una. Así que no sé si hay otro lugar donde puedan sacarse dudas totalmente gratis y en vivo. Puede haberlo, ¿no? Pero no importa. Aprovechen acá, no desperdicien la oportunidad, no tengan vergüenza de preguntar. Pregunten todo. O sea, el único que puede pasar vergüenza acá soy yo. Más allá de eso, no, ustedes están completamente seguros atrás de la pantalla. ¿Bien? Así que mientras yo hago el resumen, un resumen rápido, vayan preguntando. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vimos en la clase? Vimos muy rápido porque no tengo tiempo. Vimos electrones. ¿Qué son los electrones? Son la parte de los átomos negativa que tiene tres características. Que viajan a través de conductores, que se sienten atraídos por carga positiva y que dejan energía a su paso. Y esto último es lo que nosotros usamos para prender un foco. ¿Bien? Por ejemplo. El voltaje básicamente es la velocidad de los electrones. La corriente es la cantidad de electrones. Y la resistencia es la dificultad que tienen los electrones a pasar. ¿Bien? Básicamente la electrónica se trata de electrones. ¿Bien? Después vimos que circuito cerrado y circuito abierto es cuando así está cerrado, así está abierto, básicamente. Y para cerrarlo tengo que hacerle un jumper o un puente, que es eso. Después vimos los conceptos de en paralelo y serie, que en paralelo un componente está colgado. Si yo lo saco, la línea sigue existiendo. Ahora, eso es en paralelo. En serie, yo tengo un componente que me une dos líneas. Si yo lo saco, las líneas me quedan desconectadas. ¿Bien? Entonces tengan en cuenta eso. Y después lo que veíamos recién hace 5 segunditos, lo del revaling, que básicamente el revaling es rehacer las esferas y el reflow es simplemente calentar un poquito y ver que se asiente. Ahora sí, muchachos. Vamos a ver sus dudas. Aprovechen ahí y pregunten. ¿Qué dice acá? Buenas noches desde España. Espero su guía de cómo iniciar la reparación. Estoy comenzando. Hay mucha gente que me habló por privado. Ahí, por ejemplo, a Antonio Fer, es un crack. Porque de España se conecta a la clase y dice buenas noches, espero su guía. Es un tipo muy copado, se le nota, porque ¿qué pasa? Vio un video mío, comentó la palabra que yo decía en el video para que yo le mande la guía. Todavía no le mandé la guía por lo que veo. Y Fer se conecta a la clase y saluda todo y dice, bueno, espero tu guía. Hay otras personas que durante yo estaba de vacaciones, ahora cuando me puse a ver los mensajes que tenía, y eso que yo subí una historia diciendo que ya me voy a poner al día con los mensajes, con el tema de las guías que les tengo que pasar y todas las guías gratuitas que ofrezco en los Reels, veía mensajes, no sé, había 100 mensajes esperando, ¿no? Y había dos diciendo, payaso, sos un mentiroso, no sé qué, y es como, para amigo, estaba de vacaciones. Y cuando le quería escribir, me habían bloqueado, es como, no, perdón. Así que todos los que me pidieron guías, ya se las voy a pasar, ¿bien? De hecho, muchos ya se las estuve pasando hoy antes de la clase. Bien, otra pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelvo? 7 vacaciones. Lamentablemente volví
ayer, no, antes de ayer. La pasé muy, pero muy mal. O sea, qué mal que la pasé la vuelta de las vacaciones. Esta vez se los cuento porque ya terminé una clase, se los cuento rapidito. Básicamente, tuve vacaciones, estuvo todo bien, llegué acá y me pegó el bajón, la depresión, todo junto y qué mal que la pasé. Nunca me pasó. No sé si la pregunta de cuándo vuelvo es de si de vacaciones o qué, pero muy lamentablemente volví ayer, antes de ayer. ¿A qué temperatura sacas para hacer revaling? Son 250 grados con 50 de aire para limpiar resina, 380, o sea, 380 grados con 60 de aire para sacar integrados y para hacer revaling, digamos, vos tenés que poner el revaling, ya vamos a ver la clase de revaling, pero cuando vas a hacer el revaling le das 350 con 50, ¿bien? Al stencil, digamos, para que se entienda. Pones estaño al stencil y ahí le das 350 para que el stencil no se doble, porque si no te lo va a complicar. ¿Cómo sabes que tenés que hacer un revaling o cambiar un IC? Bien, cuando un IC calienta o está dañado, astillado, cosas así que está quebrado, digamos, cuando ya sabes que está dañado o que está quemado, lo tenés que cambiar. Ahora, cuando vos tenés un teléfono que, por ejemplo, toma señal, a veces sí y a veces no, y vos sabés que el problema es este integrado, y vos ya sabés que el teléfono cada tanto toma señal, significa que el integrado no está dañado, solamente está haciendo falso contacto. Entonces ahí vos podés probar con un revaling y seguramente funciona. ¿Podés dar el protocolo? Sí. Ya se lo voy a estar pasando ahí por privado a todos los que lo pidieron. Tengo literalmente cantidad de mensajes de una semana acumulados que se lo voy a estar pasando hoy. ¿A qué temperatura haces el reflow? No hago reflow, no hagan reflow. Saludos desde Maracaibo, Venezuela. Saludos, Aldana. Quiero una, porfa, bro. Escríbame por privado. A todos los que me mandaron mensaje, voy respondiendo desde los más viejos hasta los más nuevos. Entonces no me vuelvan a mandar otro mensaje porque si no van a estar desde hoy y yo voy respondiendo los que tengo del 28 de diciembre en adelante. ¿Bien? ¿De dónde soy? Soy de Córdoba, Argentina. Y después, ¿qué se consiguen? Se consiguen las placas madre en Córdoba Capital, sí. Hay un local que se llama Sparefon, no sé si el dueño de casualidad me estará viendo. Hay mucha gente que lo conoce, para bien o para mal, pero yo por lo menos en lo que es comprar placa, está todo bien. Así que, pero tienen que conseguir ahí, o sea, de Android es difícil conseguir, pero de iPhone se consigue bastante fácil. Hay 2 o 3 contactos acá en Córdoba Capital. Así que bueno, muchachos, espero que les haya servido la clase de hoy. Espero que se haya entendido. Cualquier otra duda que tengan, ahí estoy buscando a ver si se me pasó alguna. Si me salté alguna pregunta, creo que ahora no eran muchas tampoco. Si de casualidad alguna pregunta no llegó porque tiene un delay, después la clase va a quedar grabada 24 horas y ahí en los comentarios comenten y yo les respondo ahí también. ¿Bien? ¿Dónde comprar los repuestos para arreglar componentes? Compro las placas directamente. Compro las plaquitas y de ahí saco los repuestos. Gracias por la clase, son muy buena onda. Gracias a Oexe por haberte quedado hasta el final. ¿Qué plancha recomendás para sacar pantallas? Yo tengo una Jackson. Mira que Jackson son los mejores en el mundo para hacer herramientas malas. O sea, Jackson debe tener como misión, visión y objetivos de empresa hacer las peores herramientas posibles, los peores insumos posibles y complicar la vida al técnico que recién empieza mediante hacer herramientas muy malas y cobrarlas muy barato, por lo que el que recién empieza compra Jackson y se caga, ¿bien? Y después tiene que ir a comprar algo más caro y esto se lo tiene que perder por no sé dónde porque nadie se lo va a comprar, ¿bien? Ahora, teniendo en cuenta que Jackson son los mejores haciendo herramientas malas, insumos malos, mallas malas, todo malo, ¿bien? Microscopio mal. Bueno, yo tengo una plancha Jackson y uso eso, imagínate. Así que cualquier plancha te va a servir, ¿bien? Así que bueno, muchachos, los veo el miércoles que viene. Los 2 miércoles anteriores fue Navidad y Año Nuevo, después tuve vacaciones, después volví, y después me cagué en todo porque volví, pero bueno, acá estamos, hay que ponerle onda. Así que bueno, muchachos, los veo el miércoles que viene con la próxima clase. Ya saben que las clases son un misterio, no sé qué voy a dar la semana que viene. Si alguien se pierde la clase, ahí como dice Agus, va a quedar grabada en mi perfil, así que búsquela nomás. Nos vemos, muchachos, que tengan mucha suerte, muy buen fin de semana, si toman no manejen y nos vemos la próxima.